Muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a ver la configuración de polarización estabilizado en el emisor, ¿no? Vamos a poner aquí. Segunda configuración. Configuración de polarización estabilizado en el emisor. Bien. Verificando si está bien el nombre. Denme un ratito. Bueno, supongo que está bien. Polarizado en el emisor. Bueno, el circuito es similar al que nosotros ya analizamos el día de ayer por polarización fija, donde teníamos una resistencia de base, una resistencia de colector, y ahora pues la novedad va a ser que vamos a estabilizar ese emisor colocándole una resistencia en el emisor. Bien, vamos a polarizar mediante un voltaje de corriente continua. Y pues asimismo vamos a colocar un voltaje de salida en AC y un voltaje de entrada en AC. Por lo tanto, para el análisis vamos a hacer lo mismo. El comportamiento de este capacitor de entrada y de este capacitor de salida en corriente continua será como un circuito abierto. Por lo tanto, aislaremos la parte del circuito que se conecta en AC. Y solo nos quedará la parte en DC. Ahora sí, lo mismo. Para analizar esta clase de circuitos, vamos a tener que analizar la malla de entrada, que es entre la base y el emisor, ¿no? Entonces, redibujando la malla de entrada, nos queda el voltaje de corriente continua, ¿verdad? El valor de la resistencia de base. Y por acá el emisor ya no está yendo a tierra, sino que tiene una resistencia en el emisor. ¿Sí? Profe, ¿puede subirle un poquito, por favor? No problem. Ahí. Gracias. Muy bien. Entonces, redibujamos, ¿verdad? Y este voltaje de corriente continua permite polarizar cada uno de los elementos del circuito, ¿verdad? Por lo tanto, va a generar un flujo de corriente por aquí que lo vamos a conocer como la corriente de base. Asimismo, tendremos aquí un voltaje entre la base y el emisor. Y por acá tendremos un flujo de corriente que la vamos a denominar la corriente del emisor. Muy bien, entonces una vez hecho esto, vamos a analizar por mallas. Me quedaría menos el voltaje de corriente continua
más la resistencia de base por la corriente de base, más el voltaje base emisor y más esa resistencia del emisor multiplicada por la corriente del emisor. Todo esto igual a 0. ¿Qué necesito determinar? Necesito determinar la corriente de base, ¿sí? Pero vemos que aquí se ha ingresado una nueva incógnita, que es esta corriente del emisor. Tendré que hacer algún tipo de aproximación en esta corriente del emisor para no tener una ecuación con dos incógnitas, ¿sí? Entonces, para ello, me voy a esa ecuación principal que nosotros habíamos planteado al inicio, ¿verdad? Que la corriente del emisor, ¿verdad? Era igual a ¿qué? A la corriente del colector más la corriente de base, ¿verdad? Asimismo, también dijimos que la corriente del colector era igual a una ganancia adimensional que la representábamos con la letra beta, ¿verdad? Multiplicado por la corriente de base y más la corriente de base, ¿sí? Por lo tanto, yo bien puedo decir que la corriente del emisor es igual a esa ganancia beta más 1 por esa corriente de base. Entonces, aquí ya dejé en función de la corriente de base, voy a reemplazar por acá en mi ecuación principal, me queda menos el voltaje de corriente continua, más la resistencia de base por la corriente de base, más el voltaje base emisor, más la resistencia del emisor, multiplicado por ¿qué? Por esa ganancia beta más 1 por la corriente de base. Todo esto igualado en cero, perdón. Entonces ahí ya tenemos una sola incógnita y ya podemos despejar lo que es de nuestro interés, que es la corriente de base. Por lo tanto, aquí me queda el voltaje de corriente continua menos el voltaje base emisor. Todo esto dividido entre una resistencia de base más una resistencia del emisor multiplicado por 1 más beta, ¿verdad? Y tengo mi primera incógnita, ¿no? De aquí yo voy a deducir también de esta malla que el voltaje base emisor es igual a las diferencias de potencial entre el punto de la base y el punto del emisor. Entonces, como aquí la corriente del emisor no es 0, pues no puedo hacer ninguna otra aproximación. Si le pido calcular el voltaje de base lo voy a encontrar aquí, ¿verdad? En este punto. El voltaje de base será igual a VCC menos la corriente de base por la resistencia de base, ¿verdad? Y si le pido determinar el voltaje en el emisor estará en este punto. Y será igual a la corriente del emisor por la resistencia del emisor. Muy bien. ¿Qué más podemos analizar de esta malla? No podemos analizar ya nada. Así que vamos a analizar la malla de salida. Inge, disculpe una duda. Cuando reemplazó IE en la ecuación, ¿por qué no puso también así la corriente IB, solamente dejó beta más 1? ¿Sí? Sí, a lo que reemplaza abajo en la ecuación ya final.
Ah, porque saco factor común, la corriente de base. Entonces, si está factor común, corriente de base, factor común, corriente de base. Saco factor común y despejo. Pasa al otro lado de las resistencias. Ay, ay, gracias. Vamos a la malla 2. Bien, muy bien. Entonces vamos a analizar ahora la malla colector emisor. La malla colector emisor también tiene que ser excitada mediante un voltaje de corriente continua. Y tendré que colocar la resistencia de colector que tenía por allá en el planteamiento. Y por aquí tengo el emisor, donde tengo una resistencia del emisor. ¿Ya? Muy bien. Entonces, asimismo, este voltaje va a polarizar cada uno de los elementos, ¿verdad? Y por aquí va a generar una corriente de colector. Por aquí va a generar un voltaje entre el colector y el emisor. Y por aquí tendremos también una corriente en el emisor. ¿Sí? Entonces, puesto esto, vamos a analizar la malla. Me queda menos VCC, es decir, menos la corriente, el voltaje de corriente continua, más la resistencia del colector por la corriente del colector, más el voltaje colector emisor y más la corriente del emisor multiplicado por la resistencia del emisor y todo esto igualado en 0. ¿Sí? Nos va a pasar lo mismo, que nosotros ya conocemos a qué es igual la corriente del colector. Nosotros sabemos que la corriente del colector es igual a esa ganancia beta por una corriente de base, ¿verdad? Pero aquí otra vez asoma la corriente del emisor, ingresándome una nueva incógnita a la ecuación. Entonces yo voy a deducir de lo que tenemos o de lo que habíamos hecho en la primera parte, hicimos que era beta más 1, ¿verdad? Por la corriente de base, ¿sí? Pero en esta ocasión vamos a deducir que la corriente del emisor, para no darnos tantas vueltas, va a ser igual o aproximadamente igual a la corriente del colector. ¿Sí? Entonces vamos a hacer esa aproximación porque dijimos que en algún momento, si la corriente de base era bastante pequeña, podíamos hacer esa aproximación. Voy a escribir por acá. Ya, muy bien. Entonces, dicho esto, vamos a reemplazar en la ecuación menos el voltaje de corriente continua, más la resistencia del colector por la corriente del colector, más el voltaje colector emisor, más la corriente del colector multiplicado por la resistencia del emisor, todo esto igualado en 0. ¿Qué es de nuestro interés conocer en esta ecuación? El voltaje colector emisor, que va a ser igual, ¿verdad?, a ese voltaje de corriente continua, menos esa corriente del colector multiplicada por la sumatoria de la resistencia del colector más la resistencia del emisor. ¿Verdad? Me está dando esta información. Tengo aquí una segunda ecuación, la ecuación general que nosotros ya conocemos. ¿Qué más podemos determinar de esta malla de salida? Pues podemos determinar que el voltaje en el colector, que es en este punto, va a ser igual, ¿verdad?, a ese voltaje de corriente continua menos ese voltaje de resistencia en el colector, perdón, por la corriente del colector.
Y bueno, voltaje en el emisor ya no necesitamos conocer porque ya lo hemos deducido. ¿Sí? Entonces, hagámosle un print de pantalla a estas ecuaciones. Algo que nos está faltando, perdón. Disculpa. Es la corriente de saturación, ¿verdad? La corriente de saturación la determino en este punto, ¿verdad? La corriente de colector de saturación será cuando el voltaje colector emisor sea igual a 0, ¿verdad? Esta será nuestra aproximación. Por lo tanto, la corriente de saturación del colector será igual al voltaje de corriente continua sobre la resistencia del colector más la resistencia del emisor. Muy bien. Así hagámosle un captura de pantalla a estas ecuaciones de salida. Hagámosle ahora aquí a las ecuaciones de entrada. Hagámosle un captura de pantalla. Y vamos a resolver un ejercicio. Muy bien. Vamos a decir que la resistencia de base será de 39 de 430 kiloohms. Profe, ¿puede bajarle un ratito a las últimas ecuaciones, por favor? Ya, profe, gracias. Muy bien, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Este circuito de polarización estabilizado en el emisor. Vamos a poner una resistencia de base de 430 kiloohms. Una resistencia de colector de 2 kiloohms. Una resistencia en el emisor de 1 kiloohms. Una ganancia adimensional de 50. Y también vamos a determinar que el voltaje de corriente continua aplicado será de 20 voltios. ¿Sí? Le pido determinar primero la corriente de base y la corriente de colector. Segundo, le pido determinar el voltaje colector emisor. Tercero, el voltaje del colector, el voltaje de base y el voltaje del emisor. Y cuarto, vamos a calcular el voltaje base colector. Y quinto, la corriente de saturación. ¿Sí? Pues vamos a resolver esto. Nos volvemos a conectar enseguida. Y tenemos de 5 a 10 minutos para realizar este ejercicio. Creo que mejor le voy a desconectar y nos volvemos a conectar porque falta menos de un minuto, ¿no?